Malefatus, Malefius de Altísimos. ¿Qué será la brujería? ¿Cuál será su significado realmente y de dónde vendrá? ¿Será cierto que se pueden enviar o hacer males a distancia con eso? Y si es así, ¿qué sentirán las personas a las que se les hace un mal con ello? Yo no creo. Me parece que es pura sugestión y eso les provoca sus males. ¡Ja! Tal vez hasta es chantaje y simulan estar enfermos para llamar la atención o para no hacer sus deberes. Porque digo, ¿cómo se puede afectar con eso del entierro si solo ponen una foto y cabello en trozos de ropa de quien quieren joder, llevándola a un cementerio haciendo el dichoso entierro? O sea, ¿así de simple funciona la brujería? Lo que quiero decir es que si después de hacer eso, el embrujado va a enfermar o morir. Esas eran mis preguntas, ya que neta, yo no creía en esas burradas. Por mi escepticismo, qué lejos estaba de imaginar lo que podía ser algo tan poderoso como es la maldad de brujería y el vudú. Hasta que lo pude comprobar en carne propia y esta es mi historia. Todo esto comenzó cuando tenía 17 años. Estaba en plena pubertad, cuando la vida todo es color de rosa. No conoces la maldad de las personas y no tenemos precaución porque a esa edad confiamos en todos. En ese tiempo tenía varias amigas, íbamos a la misma escuela y pasábamos el mayor tiempo juntas. Pero había una a la cual consideraba casi como mi hermana, ya que hasta dormía conmigo o a veces yo con ella en su casa. Lo que comía ella, comía yo. Incluso casi vestíamos igual, con ropa que yo le compraba, porque ella era más pobre que yo. Pero me sentía feliz de poder ayudar a mi gran amiga y ella parecía agradecérmelo de todo corazón. Luego, entre la escuela, tareas y reuniones, pasaron las semanas. Un día en la prepa, una chica se molestó conmigo. Se creía de las más populares y el chico que le gustaba se había acercado a mí para preguntarme por una tarea. Entonces, furiosa, se me fue a golpes. Las dos por inercia caímos y rodamos por el suelo. A mí no me gustaba pelear con nadie, pero tampoco me iba a dejar y ambas nos dimos de golpes. Cuando pudieron separarnos, yo traía un puño de cabellos y un botón de su uniforme en mis manos. Y entre la trifulca no supe qué pasó con ellos. Aquel pleito ocasionó que me castigaran durante una semana y una buena regañada de mis padres. Pero a la otra le había ido peor. Durante 15 días no podría ir a la escuela por haber provocado el pleito. Durante el tiempo que duró mi castigo, todos los días iban mis amigas a visitarme, pero más Alejandra. Ella hasta se quedaba a dormir conmigo porque a mí no me dejaban salir. Ese era el castigo de mis padres. Una noche me dijo algo que en el momento no supe qué quiso decir con eso. Primero vi su rostro diferente. Le había cambiado por uno muy maligno y dibujando una sonrisa siniestra dijo: sentí tanta rabia cuando esa tipa te estaba golpeando. A punto estuve de patearla, pero me contuve guardando lo mejor para el final. Te aseguro que ahorita está sufriendo las consecuencias. Es más, prometo que ya no la veremos más en nuestra escuela. Extrañada le pregunté que a qué se refería con eso, pero desvió mi pregunta diciendo que ya tenía sueño. Pasó la semana y regresé a clases y todo volvió a mi rutina. Asimismo, llegó el día que la otra chica debía estar en clases, pero no iba. Entonces un día fueron sus padres diciendo que estaba muy enferma y no podía asistir a la escuela. No pasó mucho tiempo cuando dieron la noticia de que había muerto. Por lo que dijeron, su muerte había sido extraña y horrorosa. Extraño porque fue de repente en días, y horrorosa porque vomitaba asquerosidades, cabellos, olor a podrido, sapos y hasta gusanos quedando casi en los puros huesos. Cuando murió, su rostro marcaba un rictus de terror, como si hubiese visto algo espeluznante. La noticia me puso triste.
Sabía que habíamos tenido un problema, sin embargo, no le desearía su muerte. Mi mamá lo notó. Preocupada por mí, preguntó qué sucedía y no tuve más remedio que contarle lo sucedido. Sabía del pleito, pero me hizo saber que yo no tenía nada que ver con su muerte. La forma que había muerto no era normal. Seguramente le hicieron brujería, por eso murió así de esa forma. Un tanto asustada y sin entender le pregunté qué era eso. Ella me respondió: mira, hija, tú estás muy chica para entender estas cosas y ver la mucha maldad que habita en este mundo. La envidia, el odio, entre otras cosas, son las principales fuentes que mueven la influencia de esta mala arte. Al aliarse con el diablo, en pactos, conjuros y hechizos, toman un gran poder en su brujería y pueden causar la muerte, como lo fue con tu compañera. Quien tiene el conocimiento y la magia sobre esto es letal. Lo hacen con cosas personales, como fotos, prendas, uñas o cabellos de la persona que quieren afectar. Hacen un muñeco con ellas, luego lo entierran en un cementerio o hasta en el propio jardín de la víctima, y hasta con comida lo pueden hacer. Cuando escuché decir eso a mi madre me aterré. ¿Cómo podría existir tanta maldad en personas? Asombrada de lo que me decía, le pregunté por qué sabía tanto sobre eso. Me respondió que ella conocía a una bruja muy buena. Más bien era su amiga y ella le decía todo eso. Entonces recordé lo que me había dicho mi amiga Alejandra y por un momento pensé si ella había sido la causante de esa muerte. Pero luego deseché ese pensamiento, creyéndola incapaz de hacer algo tan aberrante, y traté de olvidar todo eso, metiéndome de lleno en mis estudios. Pasó el tiempo y en cierta ocasión, una de mis amigas estando en clase de repente empezó a alucinar. Decía que un espectro se la quería llevar gritando horrorizada. No la podían controlar hasta que perdió el conocimiento. Después tuvo que ser hospitalizada, pero era extraño porque los doctores no le encontraban ningún mal. Sin embargo, cada día adelgazaba más. Seguido iba a su casa para ver cómo seguía y la veía peor, con horrendas ojeras y su piel marchita. Parecía tener 60 años y no 17. Un día la vi vomitar y de su boca salieron cabellos y entre el cabello un sapo. Sentí un miedo terrible. Salí corriendo y se lo conté a mi mamá. Ella tomó su bolso y mi mano para llevarme corriendo a con mi amiga. Les dijo a sus padres que su hija no estaba enferma, le habían hecho brujería y sugirió llevarla con su amiga la bruja. Tal vez aún estaba a tiempo de salvarse. Desafortunadamente la curandera nada pudo hacer. El mal estaba muy avanzado. Pero sí dijo que el mal fue enviado por alguien muy cercano a ella por medio de un entierro. La querían bien muerta. Yo solo pensé en quién querría hacerle daño. Si era una buena muchacha, no le hacía mal a nadie, apenas comenzaba a vivir. Recién me estaba dando cuenta de la maldad que tenían algunas personas, pero me faltaba mucho por conocer, porque el día que cumplí 18 años, mis padres me festejaron con una comida para mis amigos. Esa vez recibí una agradable sorpresa, ya que llegó el chico por el cual había sido el pleito con aquella compañera. Me gustaba mucho y estaba feliz de verlo en mi fiesta. Se me acercó poniendo un ramo de rosas en mis manos, enredado con una pañoleta de seda, y sentí flotar entre nubes. En eso se arrimó Alejandra diciendo molesta: ¿qué hacía ese tipo aquí? Si por él había muerto la otra muchacha. En serio que cuando la vi tenía su rostro muy siniestro. Hasta me dieron escalofríos. Le dije que se tranquilizara. Él nada tenía que ver con ese lamentable suceso. Además, era mi fiesta y podía venir quien quisiera. Después de mirarnos fríamente, se alejó molesta, pero no me importó, porque en ese momento Ernesto me pidió que fuera su novia y yo encantada acepté. Cuando terminó la fiesta, al recoger mi regalo, me di cuenta que la pañoleta no estaba en las flores y se me hizo extraño, porque
¿Quién iba a querer llevarse una pañoleta? Sin embargo, el recordar que era novia de Ernesto me hizo olvidar ese incidente. Pero noté que mi amiga desde ese día había cambiado conmigo y hasta dejó de ir a mi casa. Tampoco contestaba mis llamadas y supuse que era por lo de Ernesto. Entonces no la busqué más para que se le bajara el coraje. Pero una noche, de repente me empecé a sentir mal. Tenía vómitos, mareos y dolores en todo mi cuerpo. No le dije nada a mamá, pensando que en la mañana amanecería mejor, pero amanecí peor. Ahora deponía un líquido verdoso y muy apestoso. Sentía morir. Además, en mis delirios veía un espectro horrible y por momentos creía ver la forma de Alejandra. En eso, la mamá de Ernesto llamó diciendo que estaba muy enfermo. Era algo similar a lo que me estaba sucediendo. Al colgar, entró mi madre para que fuera a desayunar, pero al ver cómo estaba se alarmó. Cuando vio y olió el vómito, se dio cuenta que me habían hecho brujería y por lo visto era maligna. Como pude le dije que mi novio sentía lo mismo. Rápido llamó a su mamá y le dijo que lo trajera para llevarnos con una persona. En cuanto llegaron, nos fuimos con su amiga la curandera. Ella empezó a hacer cosas raras. Arrojaba polvos a una fogata y decía palabras que no entendíamos, y el fuego crecía muy grande. Luego nos dio algo que había preparado, que por cierto sabía horrible. Segundos después empezamos a vomitar en unas cubetas que nos había arrimado. No me lo van a creer, pero cuando las revisaron tenía gusanos, pequeños sapos y cabellos. Yo perdí el conocimiento en ese momento por lo que miré. Cuando desperté ya estaba en mi cama. Mi madre me dijo algo que ya sospechaba. Quien nos hizo el mal fue Alejandra por medio de la pañoleta que me dio Ernesto. Ella la había tomado para eso. Quería hacérselo solo a él, pero como ya era mía y la toqué también, se hizo colectivo el embrujo y me alcanzó. Afortunadamente mamá se dio cuenta a tiempo. Sin embargo, la bruja le dijo que el mal se le iba a regresar a ella. No por su amiga, era por el karma divino. Ya había alcanzado 2 muertes. Ella lo hizo con las anteriores muchachas. De la primera, me quitó el pelo y su botón sin que me diera cuenta el día del pleito. De nuestra amiga, lo hizo por odio, envidia y coraje, pero lo iba a pagar de la misma manera. No lo sabíamos, pero a nuestras espaldas practicaban brujería. A los días de esto, cuando me sentí mejor, fuimos a buscarlas, solo que ya se habían cambiado. Tal vez se dieron cuenta que sabíamos todo. Sin embargo, cierto día su mamá publicó en su perfil una foto de luto, y en los comentarios le daban el pésame por el deceso de Alejandra. La mano de Dios había enviado la justicia, porque está contra sus leyes ejercer el mal, y más estando aliado con el oscuro. Son cosas que se castigan en el Averno.